comunicativo? Bueno, la cámara de eco pues es un término muy reconocido a nivel de redes sociales. Entonces, cuando estamos hablando de cámara de eco, estamos refiriéndonos precisamente a ese espacio, digamos, como de comunicación y de interacción que tienen ciertas personas con algunos intereses, y a partir de ahí es que la gente comparte, interacciona alrededor de esa temática o de esos intereses pues comunes. Entonces básicamente viene siendo eso, como un entorno pues como de comunicación entre ciertas personas. Listo. ¿Qué efectos crees que tiene la cámara de eco en la formación de la opinión pública? Bueno, con esa es una muy buena pregunta, porque digamos, si analizamos el tema de la cámara de eco, pues puede tener sus ventajas y sus desventajas también. Entonces, en ese sentido, pues si miramos ventajas, pues vemos que qué chévere que ciertas personas se unen a través de las redes sociales en un espacio digital donde pueden compartir información de interés, puede fortalecer, digamos, los conocimientos que uno esté en ese momento, pues como tratando de especializarse. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo mucho el tema del turismo comunitario, de la parte ambiental, todo lo que tiene que ver con la Amazonia, el territorio amazónico. Cuando navego en internet, pues siempre voy a encontrar esas sugerencias de personas que comparten esos mismos intereses. Entonces, en ese sentido, pues la cámara de eco pues viene siendo una ventaja pues importante, porque uno fortalece los conocimientos con ese grupo de personas que tienen los mismos intereses, que tiene como esos mismos, sí, digamos, intereses en común. Digamos que hasta ahí, chévere, podemos hacer una analogía con relación a la vida real, cuando estamos en la vida universitaria, en el colegio, en el barrio, en la sociedad así en general, y uno trata de buscar los amigos con los cuales uno comparte esa misma afinidad de pensamiento. Entonces se siente chévere porque, bueno, hay una parte emocional que nos une, una afinidad, y compartimos intereses, dialogamos, y chévere el tema. Eso mismo sucede en las redes sociales. Si nos encontramos, nos buscamos personas que piensan lo mismo, que tienen esos ciertos intereses. Pero si hacemos un análisis ya desde el punto de vista de pronto negativo, pues ahí podríamos ver de que también se puede distorsionar la percepción de la realidad de las personas, porque entonces vamos a estar solamente como en esa burbuja de conocimiento, y no vemos lo que está sucediendo en la realidad. Entonces ahí se puede distorsionar la percepción de la realidad, se pueden generar ciertos prejuicios en que solamente vamos a tener unos pensamientos muy cerrados, muy herméticos frente a algo en especial, en este caso pues los intereses que esté uno buscando. Y también pues se puede polarizar el tema de la sociedad, ¿no? La comunicación pues va a estar fragmentada, por ejemplo. Entonces eso va a dificultar el diálogo entre ciertos grupos de intereses con ideas diferentes, ¿sí? Y ahí es donde puede ver la parte negativa con relación a la cámara eco, si lo analizamos desde estas dos perspectivas. Ok, muchas gracias, César. ¿Por qué cree que las personas tienden a mantenerse dentro de una cámara de eco? Bueno, yo creo que lo que hemos mencionado hace un momento, pues es porque las personas buscan como esa comodidad emocional, como que estar chévere con ese grupo de amigos que comparten los mismos intereses, los mismos gustos, ¿sí? Porque también puedo como validar la información, como que Juan está siguiendo este tipo de contenido, yo también. En un momento nos encontramos y compartimos, reaccionamos, comentamos, y entonces qué chévere, sigo a Juan porque Juan tiene esas mismas pensamientos que yo, y de cierta manera uno como que valida la información y se ve, qué bueno que eso que están pensando estas personas yo también, o sea que estoy en lo cierto. Entonces empieza uno como a automotivarse en ese proceso de conocimiento, ¿cierto? Entonces ahí es donde, digamos, hay que empezar como a trabajar un poco más con relación a analizar esas redes sociales, porque de cierta manera pues ahí a través que uno va navegando, van viendo sugerencias y eso, y
cada vez uno se va metiendo más en esa burbuja o en esa cámara de eco que es como la comunicación allí, como en ese escenario como tal, ¿no? Y se va perdiendo un poco la perspectiva o la realidad del contexto. Yo creo que eso es lo que los mantiene a las personas unidas en ese proceso, ¿no? En ese proceso de comunicación. Listo, César, muchas gracias. Bueno, ¿qué técnicas de alfabetización mediática son más efectivas para combatir este fenómeno? Bueno, yo creo que pues, la misma redes sociales es una plataforma poderosa que podemos empezar a utilizar y el tema de las redes sociales, el uso de, por ejemplo, el WhatsApp, que es una comunicación, todo el mundo quiere rápido en WhatsApp. Eso me sucede, por ejemplo, a mí como docente. Hay plataformas de comunicación, pero el estudiante quiere que uno lo atienda rápido en el WhatsApp, ¿cierto? Sí. Yo creería que WhatsApp podría ser una de las herramientas que uno podría utilizar para poder empezar a fomentar un pensamiento crítico y reflexivo alrededor del uso de las redes sociales. Entonces, chévere y todo esto, el tema de compartir intereses y eso, pero hay que trabajar más en validar la información, que sea de fuentes confiables, ¿sí? Que esa información que sea como se dice, de cierta manera que sean de fuentes institucionales o de fuentes gubernamentales o qué sé yo, que uno diga esto es creíble porque lo dijo la universidad tal, porque la institución tal, ¿sí? O lo dijo una asociación, o lo dijo, bueno, algún grupo, digamos, donde están generando información, pero que a la vez uno vea que eso realmente está validado. Y no sea solamente comentarios porque a alguien se le ocurrió pensar cualquier cosa, entonces yo creo ahí en eso. Pero yo creería que algo que hay que trabajar fuertemente es el tema del pensamiento crítico, ¿sí? Desarrollar esas habilidades y esas competencias en las personas para poder aprender a seleccionar la información, a clasificarla y a validar y que eso realmente sea una fuente confiable, ¿sí? Que sea una fuente que realmente pues, le nutra. En el caso académico, pues uno va a buscar instituciones que hayan generado conocimiento académico, ¿sí? O en la comunidad científica. Entonces ya uno se va a esas fuentes, ¿sí? En el caso de uno como docente, pues uno va a investigar algo y uno dice, no, yo me voy a buscar bases de datos especializadas, voy a buscar instituciones que son acreditadas y que de cierta manera hay confianza en que la información que se genera, porque es de una comunidad de académicos e investigativos. Entonces, así de esa manera, pues hay que aprender a validar toda la información en los diferentes ámbitos. Entonces, yo creería que la forma en que hay que hacerlo es buscando herramientas que nos permitan facilitar esa comunicación, esa interacción, como le decía, el WhatsApp, las redes sociales, que es una plataforma de comunicación e interacción que pueden aprovechar fuertemente ahí para poder implementar esas formas de poder generar procesos educativos, ¿sí? Que nos ayuden a reflexionar frente a cómo es que debemos hacer uso de las redes sociales. Ok, César. Bueno, en base a esta pregunta ya vendría la última, que sería cómo las instituciones pueden fomentar una exposición más efectiva a la información. Bueno, yo creo que ahí las instituciones que tienen que promover programas de educación, como decíamos ahora, así, más mediáticas, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que deberían hacer las instituciones, para que no sea como un tema como una nebulosa, por decirlo ahí, de información, sino que la información que genere cada institución, ya sea educativa o cualquier tipo de entidad, pues que buscar las estrategias que permitan que sea más mediática la información, dosificada, porque muchas veces se comunica una cantidad de información que pues también hoy en día pues uno ya no se lee un documento pues extenso, y hoy también mucho menos un video larguísimo. Entonces ya estamos consumiendo digamos información, pero que sea un poco más práctica, que sea un poco más contundente en la entrega de la información, que sea muy clave la información que se le entrega para que realmente la persona despierte interés en esa persona, de conocer y de profundizar más. Cuando uno lo inquietan ahí, entonces uno va a onda y uno, ahora sí quiero dedicarle a ver un video de 1 hora. ¿Sí? Sí. Pero si lanzan información así como que tan extensa, como que ahí nadie va a leer nada y nadie va a escuchar nada. Entonces, por eso hoy en día en las redes sociales, TikTok está volviendo una plataforma haciendo ese proceso de transición de volverse más educativa.
¿sí? Porque ya los reels, los mini reels y contenido corto es el que está, digamos, de cierta manera impactando en las comunidades. Entonces yo creo que ahí es donde hay que aprovechar los escenarios, esas plataformas, para que las instituciones busquen esas otras formas de poder llevar el conocimiento a las personas. Que cuando se entregue información valiosa, de calidad, en poco tiempo, ahí es donde va a haber un impacto en la persona. Y le va a despertar el interés de querer ahondar más, ¿sí? Que cuando le lanzan una información bastante extensa, tediosa, información que se vuelve ya, ¿cómo se dice? Ya se atiborra mucho la información. Y ahí es donde se pierde. Muchas instituciones dicen, no, pero es que nosotros publicamos y nosotros colocamos la información y todo eso, pero un ciudadano, si estamos hablando de una institución, por ejemplo, gubernamental, digamos, hablemos de cualquier ministerio, ¿sí? Que lanzó la información, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que está el día a día, para enterarse de un tema de eso, no va a ponerse a dedicar a leer tantas páginas de que salió el decreto de no sé qué. Entonces, mire que las instituciones tienen que, digamos, avanzar un poco más en entregar la información a la ciudadanía con información puntual. Que si ya uno se inquietó, entonces ya ahonda, ¿no? Pero yo creería que todas las instituciones deben volcarse a dosificar la información lo más puntual, lo más clave de lo que se debe saber un ciudadano, lo que debe saber un estudiante, lo que debe hacer, sí, porque inclusive hasta la parte educativa. Un docente que haga una clase y que le diga al estudiante, veas ese video de 2 horas, en vez de coger el docente y dosificar esa información y decir, bueno, voy a hacer un reel de tantos segundos y voy a complementarlo con un videito de 1 minuto más de otros 2 minutos y voy llevando al estudiante en ese proceso de dar el conocimiento. Pero como se dice, primero motíveme. Sí. Motíveme, entonces información clave, puntual, que uno diga, qué chévere, este profesor me está dando unas pautas muy buenas. Y entonces me inquietó y ahora sí ya puedo ver el video de 2 minutos, ahora sí me voy a ver el video de 5 minutos, ¿sí? Pero yo creo que lo que importante es como dosificar la información y ser muy clave, ¿sí? Porque para hoy en día existe la inteligencia artificial, existe una cantidad de herramientas para uno documentarse como estudiante, ¿sí? Sí. En mi caso, pues, en la parte educativa. Entonces, yo creo que ahí ese es el reto de las instituciones. Como aprovechar esa inmediatez de las redes sociales, y lo que usted dice me parece muy bueno, y aprovechar como esa inmediatez de que se está moviendo contenido corto pero preciso, que va directamente al grano, y eso es lo que las personas hacen, porque en ese scrolleo de estar en redes sociales, moviendo el dedito, y pues esos videos cortos como que atraen más a las personas. Entonces, exacto, sí, yo creo que ahí es donde hay que sacar una estrategia educativa, una estrategia pedagógica que realmente pueda generar la inquietud a la persona, ¿no? Y entregando información clave, o sea, lo que necesita. Entonces, en eso hay que pensar mucho. En la parte educativa uno dice, bueno, ¿qué necesita un estudiante? Si yo le estoy enseñando, digamos, a manejar una base de datos para hacer búsquedas especializadas en artículos científicos, algo así. Entonces, pues yo tengo que entregarle una información, la información que necesita, ¿sí? O sea, ya, esto es lo que necesita para que usted empiece ya a hacer esto. Entonces, eso lo motiva a uno. Pero cuando le dicen, no, es que usted tiene que ir a verse el video de no sé qué, que tiene que ir a verse el manual de no sé dónde, para usted aprender a dar 5 pasos en una base de datos. Sí. Cuando se debió haber arrancado por ahí, vea, esta es la plataforma, y aquí hay 5 pasos para que usted vaya y pueda hacer una búsqueda de un artículo de investigación y un documento de interés. Ya. Entonces, pero todo un carretazo para aburrir al estudiante, y entonces al último uno deserte y se le aparece una difícil y eso, qué harto, mira, a hacer búsquedas especializadas de artículos o de académicos, investigativos o algo, para saber que el profesor debió haberme enseñado en cortos segundos cómo está estructurada la interfaz gráfica de esa plataforma y cuáles son los pasos que yo debo seguir para poder rescatar una información. Ya después eso me motivó y ya después sigo explorando la plataforma, ya sigo dando, ya les puedo sacar más provecho, ¿sí? Entonces yo creo que es como lo puntual que hay que empezar a trabajar, pero eso todo depende de una estrategia didáctica y pedagógica que tengas, en este caso hablando de la parte educativa. De igual manera, las instituciones gubernamentales y demás instituciones también tienen que sacar una estrategia didáctica y pedagógica para que las personas pues puedan acceder a
a información valiosa, a información que genere valor en la persona. Ok, César. Eso sería todo. Con esas 5 preguntitas ya finalizaríamos la entrevista. Listo, listo. Muchas gracias por el espacio y bueno, esperamos que esto se pueda seguir fomentando el despertar del pensamiento crítico, reflexivo en las personas que hoy en día estamos utilizando redes sociales y pues que hay que utilizarlas con responsabilidad. Hay que saber utilizarlas con responsabilidad, con ética, porque pues ahí es donde viene el tema de, bueno, si yo comparto esto, ¿será que eso le va a servir a usted? Y si le va a nutrir en algo, sí. Si no le va a nutrir en algo, pues ¿para qué comparto una vaina que no le va a nutrir en nada? Entonces yo creo que siempre hay que pensar que la información que comparto o el comentario que hago, pues tiene que ser pues algo coherente y contundente para que la otra persona le puede sacar beneficio. O sea, pensemos en el beneficio del otro. Yo creo que así esto se le puede dar un buen manejo a las redes sociales. Ok, César, muchísimas gracias. Listo, bueno pues, chao, chao. Espero que haya quedado grabado, man. Daniel, nuestra primera pregunta es, ¿sientes que los contenidos que ves suelen coincidir con tus opiniones o creencias? ¿Por qué crees que pasa eso? Pues sí, suelo encontrarme con información en la que estoy de acuerdo y me aparecen, por ejemplo, en Instagram me aparecen videos de, no sé, pueden ser política o de temas estudiantiles. Eso puede pasar porque muchas veces por los celulares muchas veces pueden escucharnos. O sea, yo pienso que nos puede escuchar los celulares y nos manda información de lo que hablamos. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿crees que recibe información de diferentes puntos de vista o más bien de un solo lado? No, recibo varias que están en contra de mis opiniones o a favor de mis opiniones y eso es válido porque al fin y al cabo todos tenemos diferentes puntos de vista. Eso fue todo. Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Elizabeth. Y pues estamos haciendo las preguntas sobre la cámara eco. Como primera pregunta tenemos, ¿sientes que los contenidos que ves suelen coincidir con tus opiniones, creencias y por qué crees que pasa esto? En la mayoría de los casos sí. Siempre que estoy en la es me gusta o lo creo. Sin embargo, también hay oportunidades en las que salen videos o noticias sobre lo que en realidad estoy totalmente de acuerdo o es siento que gran parte sí, pero siempre hay un Como segunda pregunta tenemos, ¿crees que recibe información de diferentes puntos de vista o más bien de un solo lado? Yo siento que recibo de todos los puntos de vista, tanto de la política como de la ciencia, como de la educación. Entonces, de hecho, yo estoy muy buena en me gusta mucho de diferentes temas, tanto las artes, ingeniería, lleva contenido grande, algo simplemente no hacen alguna parte que en otras y las otras como que las ven descartadas. ¿Estás? Hola, buenos días. Juan, te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes qué es una cámara de eco? Para mí una cámara de eco es cuando tú solo adquieres información de tu mismo entorno que piensan de manera similar. Entonces haciendo que cada vez vaya teniendo más eco esas ideas y al punto de creer que solo esas ideas son las que se piensan. Claro. ¿Es que las redes sociales siempre te muestran el mismo contenido? Sí, el algoritmo lo que intenta es buscar que yo pase más tiempo en esa red, ¿cierto? Entonces obviamente va a mostrarme solo las ideas o las cosas que a mí me interesan. Entonces claro, cada vez se va cerrando el círculo de información que se comparte en la internet. Vale, Juan, muchísimas gracias. ¿Con gusto? Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bien, gracias. Me alegra mucho. Carla, te quería preguntar, ¿tú sabes qué es una cámara de eco? Una cámara de eco es cuando uno ve constantemente contenido en internet y el algoritmo lo reproduce y siempre le va a mostrar
a uno mismo lo que quiere ver. Exactamente. ¿Y tú crees que las redes sociales siempre están mostrando lo mismo constantemente? Yo considero que sí, pero tal vez hay algunas veces en las que te quieren mostrar otra cosa y ya depende de ti si tú lo miras o no. Entonces, si tú das clic en eso que te está sugiriendo, pues te va a seguir mostrando eso. Pero si tú como que vas por otro camino, pues igual y ese algoritmo como que se extiende un poco. Claro que sí. ¿Y tú crees que en internet o en internet en general siempre te muestran como a personas que piensan igual que tú? Sí, considero que es un poco como la pregunta anterior, que generalmente, sí, va a ser así, que te va a mostrar a youtubers, contenido en general, que es similar a lo que tú quieres o lo que tú piensas o lo que tú buscaste antes. Entonces, puede que sí te muestre como otras alternativas, pero pues ya es cosa tuya. Exactamente. Muchísimas gracias, Carla. Aleja, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bien. Aleja, te quería preguntar algo. ¿Tú sabes qué es una cámara de eco? No. Bueno, una cámara de eco es un espacio digital donde las personas solo reciben información que coincide con sus gustos o creencias, ¿cierto? Entonces, porque los algoritmos siempre muestran ese tipo de contenido y invalida como opiniones diferentes a él. De acuerdo a esto, las redes sociales muestran siempre lo mismo o cosas parecidas. Sí, se alinea lo que tú normalmente le das me gusta o lo que, digamos, buscas en los buscadores digitales, sean Google o YouTube, tienden a darte información y muchas veces, pues como ya todo se maneja con IA, entonces los celulares en sí te escuchan, entonces todo lo que tú hablas días después, horas después van a aparecer en publicidades y cosas. Claro, es cierto. ¿Y tú sientes que alguna vez has sentido que que en internet solo ves personas que piensan igual que tú? No, hay de hecho hay mucha diversidad ahora de pensamiento, y creo que también por eso se genera tanta controversia, pero no. Vale, Aleja, muchísimas gracias. Andrés Santiago. Santiago, ¿a qué se dedica? Estudiante de licenciatura en Tecnología y Comunicación. Ok, listo. Entonces le voy a hacer acá a continuación dos preguntas que van en base a lo que sería la cámara de eco. ¿Crees que recibes información de diferentes puntos de vista o más bien de un solo lado? Recibir información de diferentes puntos de vista, más bien solo un lado. Yo creo que en este momento utilizo unas redes sociales más bien como limitadas, entonces no solo se reduce a eso, sino también a las imágenes que yo alimento todo el tiempo cuando leo, o me gusta mucho también buscar información de otros lados, sobre todo como cuando se trata de música, entonces uno como que indaga más de lo que me muestra el Instagram, uno puede seguir ciertas cositas, pero se mete más, y no necesariamente, son muchas fuentes de ingreso, así como imágenes, cosas. Digamos, yo lo pienso respecto al contenido de la música, que uno llega y vuelve el algoritmo que se relaciona mucho con música, entonces empieza a aparecer contenido, pero sí de diferentes fuentes. En cambio, yo creo que hay personas que sí como que moldean el algoritmo y se acoplan solamente a una fuente de información, como que solamente creen en lo que dice, seguir, no sé, en noticias por redes o algo así. Sí. Bueno, va a pasar a la segunda pregunta. ¿Sientes que los contenidos que ves suelen coincidir con tus opiniones o creencias? ¿Y por qué crees que pasa eso? También ha sido como a propósito porque yo pues trato como de verlo como una herramienta, entonces si yo trato de mostrar lo que genuinamente me interesa y hay una opción en la que usted rechaza, o sea como que tratar de nutrir el algoritmo de alguna forma, y encima con la música me ayuda mucho porque sigo los artistas que me gustan, sigo la gente que me trama y uno está contento, entonces sí. Ok, perfecto, eso sería todo, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Elizabeth. y pues estamos haciendo las preguntas sobre la cámara eco. Como primera pregunta tenemos: ¿sientes que los contenidos que ves suelen coincidir con tus opiniones, creencias, y por qué crees que pasa esto? En la mayoría de los casos sí. Cierto que en la
que gran parte sí, pero sí trae un Como segunda pregunta tenemos, ¿crees que recibe información de diferentes puntos de vista o más bien de un solo lado? Yo siento que recibo de todos los puntos de vista, tanto de la política como de la ciencia, como de la educación. Entonces, de hecho, yo estoy en la educación, me gusta de diferentes temas, tanto las artes, ingeniería, lleva contenido grande, algo simplemente más en alguna parte que en otras y lo mismo como que nos ven descartados. Hola, buenas noches. Ahí me encuentro con Hola, con Andrea, Andrea. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante. Bueno, Andrea, te voy a realizar 2 preguntas, ¿vale? La primera es, ¿crees que recibes información de diferentes puntos de vista o más bien de un solo lado? De muchos puntos de vista. ¿Sientes que los contenidos que ves suelen coincidir con tus opiniones o creencias? Sí, pues Y- es dependiendo de lo que me guste y lo dejo. ¿Y por qué crees que ocurre esto? Porque es dependiendo en lo que suba o en lo que me guste, o sea, darle como like o a la gente que sigo puede mucho influir en eso y en lo que siga apareciendo en el para ti. Listo, muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Hola, buenos días. Hoy me encuentro con Laura. Laura. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de tecnología química. Bueno, Laura, te voy a realizar 2 preguntas. La primera, ¿crees que recibes información de diferentes puntos de vista o más bien de un solo lado? No, siento que sí recibo información de varios puntos de vista. ¿Sientes que los contenidos que ven suelen coincidir con tus opiniones o creencias? Sí, ¿Por qué crees que pasa esto? por el algoritmo de las redes sociales. Ya depende mucho sobre lo que yo le doy like. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes, soy Andy Pérez y sé cómo se llama. Mi nombre es Alfonso Gálvez. ¿Y a qué se dedica? Soy psicólogo. Listo. Ahora le voy a hacer un par de preguntas sobre un fenómeno mediático que es comúnmente que se llama actualmente. Ahora, ¿usted el contenido que suele consumir suele ser de diferentes puntos de vista o de un mismo lado? Dependiendo de la pregunta o de lo que necesite consumir. Usualmente en mi caso yo trabajo mucho el tema de psicología, entonces casi todos mis buscadores Van de diferentes puntos de vista sobre psicología. Ahora la otra pregunta. ¿Usted, lo que usted busca suele coincidir con su forma de pensar o de reflexionar? En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. ¿Me podría explicar, por favor? Por lo menos yo vengo de una formación de un enfoque conductual y muchas veces cuando hago preguntas a un buscador acerca de un tema, de cómo puedo trabajar con un paciente, me lo puede dar desde un enfoque diferente al enfoque en que yo vengo preparado. Okay. Entonces, de pronto, como yo vengo de una escuela, cuando aprendo del otro enfoque puedo tener un cierto choque, pero pues igual se aprende. Es que este fenómeno mediático se llama la cámara de eco, en donde usted como usuario el internet siempre le va a arrojar el algoritmo, siempre le va a arrojar siempre las respuestas que usted espera o que le dé la razón a usted, no diferentes puntos de vista, o bueno, en su caso sí, porque usted es psicólogo, tiene que averiguar varios puntos de vista, pero en general lo que le va a arrojar es para que usted se sienta más identificado y no se sienta... Listo. Sí, eso ya sería todo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, soy Andrés Pérez, cerrado de empresa. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es Luisa Fernanda Basura. ¿Y a qué te dedicas? Soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa. Listo. Ahora te voy a hacer un par de preguntas para luego explicarte sobre un fenómeno mediático común que asociamos. Ahora, primera pregunta. ¿Tú crees que los contenidos que tú consumes en internet son de diferentes puntos de vista o van siempre a un mismo lado? Creo que eso depende mucho de las fuentes de información, ¿sí? Porque si las fuentes de información que yo como usuaria busco siempre me van a arrojar el mismo resultado y el mismo algoritmo. Si las fuentes de información son diversas y diferentes, pues sí me van a arrojar diferentes resultados. Ahora te explico por qué. Es que en la cámara de eco, que es este fenómeno mediático,
Resulta que uno como persona y el internet siempre, y el algoritmo, mejor dicho, siempre lo va a asociar a lo que usted crea, a lo que si es su religión, si usted va a asociar su religión fervientemente, el internet siempre le va a dar la razón o siempre la va a asociar más. Ahora la otra pregunta, ¿crees que el contenido que ves suele coincidir con tus opiniones o tu forma de pensar o de reflexionar? Siento que sí, porque, a ver, cuando yo hago una pregunta al buscador o al enlace que yo visito, la pregunta siempre tiene que ir direccionada a una respuesta, ¿cierto? Pero es también la forma en la que yo realizo la pregunta, porque cuando yo realizo la pregunta, si yo quiero que la respuesta me direccione a cierta manera, el algoritmo lo va a hacer. Entonces todo tiene que ver en cómo redacto la pregunta también. Listo, muchas gracias.